Hola, ¿qué tal? Este es su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio en este sábado 25 de febrero. Ya es la víspera del primer domingo de la Cuaresma. Mañana, primero Dios, vamos a tener una bonita reflexión, espero que así sea, porque los domingos leemos primera lectura, segunda lectura y el Evangelio. Y mañana es un momento fuerte. Recuerda que la Iglesia nos presenta la Cuaresma a usted y a mí para que podamos meternos dentro de nosotros mismos, hacer eso que se llama la introspección, para que podamos crecer espiritualmente y demos un pasito en nuestro proceso de conversión. En la primera parte del programa vamos a estudiar estos hechos de la semana que Monseñor Romero está haciendo y que, dicho sea de paso, en muchas ocasiones a los medios de comunicación esto era lo que le interesaba. Decían, a ver qué dice el obispo sobre tal o cual cosa. Y Monseñor los regaña, ¿verdad? Vengan también y oigan la reflexión de la palabra de Dios. Aquí hemos terminado ya los 3 puntos de la reflexión y estamos en los hechos de la semana. Monseñor Romero se consideró nacional e internacionalmente como el periódico del pueblo, porque nadie podía atreverse a decir cosas, porque te desaparecían, te mataban. Monseñor no tenía miedo a que lo mataran o lo desaparecieran. Por eso una de las virtudes de Monseñor Romero fue convertirse en eso, en el periódico del pueblo. Fíjese que hemos escogido hoy, para el pensamiento del día, hemos escogido esta frase que tiene que ver con la libertad de expresión. No es posible, y Monseñor se queja mucho, no es posible que se permita la impunidad. Oigamos la frase del día. Ya era tiempo que se desenmascararan tantos anónimos y asociaciones fantasmas que a la oscuridad de su anonimato ultrajan a personas e instituciones y fomentan el odio. Ya lo dijimos en una homilía por carta que nos llegó, de que si de verdad se quería romper con el pasado, aquí estaba uno de estos hilos más peligrosos, que se pidieran cuenta a los medios de comunicación social, quienes son los responsables de tanta calumnia. Hoy la nueva ley reclama a los periódicos, radioperiódicos, televisión, etcétera, que no pueden publicar nada si no va calzado con firmas suficientes que identifiquen quién es el autor de un campo pagado y que no se quede impune. Esto fue maravilloso y Monseñor recibe los aplausos del pueblo porque precisamente la impunidad, sobre todo para los medios de comunicación, ha sido siempre fuerte. Yo sé que poco a poco hemos ido avanzando en nuestras sociedades a que los medios de comunicación ya no ejerzan tanto poder impune. Sacar una publicación y que nadie la firme, hoy ya se exige. Aunque a veces se usan figuras o seudónimos, fantasmas, figuras de empresas fantasmas, etc. Pero ya hay más regulación, porque no es justo que en nombre del anonimato se ultraje, se calumnie, y de hecho muchas veces estas publicaciones sirvieron para que personas fueran desaparecidas y asesinadas, por lo menos desprestigiadas. Se vence, gracias a esta ley, se vence por lo menos un poquito el anonimato y esa calumnia que quedaba en la impunidad. Oigamos a Monseñor. Hemos visto pues cómo la Iglesia y la familia y Dios como que son un solo conjunto, siendo este momento para nosotros aquí en nuestra reflexión de la homilía un momento de familia. Yo quiero recordar aquellas cosas que hemos hecho como pueblo sacro, consagrado a Dios, nuestra actividad eclesial. El domingo pasado fui a bendecir la iglesia del Calvario en Cojutepec. Es un bonito santuario que, con ayuda de la señorita Mercedes Barrier, que en paz descanse, se ha levantado en honor del Señor de las Misericordias, una imagen muy antigua y venerada de aquella ciudad. En la parroquia del Carmen, la noche se celebró con una bonita primera comunión, principalmente de niños pobres. Lo mismo en Huizúcar, una primera comunión y confirmaciones.
Hemos tenido el gusto de saludar al padre provincial de los padres agustinos, que tiene la parroquia de Miramonte y Miralvalle, y nos ha gustado la alegría que él siente al tener sacerdotes de su congregación en esta iglesia, que él la ve muy viva y muy llena de las bendiciones de Dios. En cambio, que no se pudo cumplir el compromiso del ex sacerdote Quinteros cuando no quiso cumplir su promesa de dejar la parroquia el 26 de diciembre, con lo cual pues se agotan los medios pacíficos que se han querido tener con él. La cooperativa sacerdotal celebró su fiesta navideña esta semana. En un bonito cantón del Volcán, jurisdicción de Quesaltepeque, Volcán San Juan, Los Planes, hay un ejemplo del trabajo de los cristianos en comunidad de base. Dos novios, Carlos y Rosy, tomaron como empeño ir a hacer allá una comunidad. Tienen muchos meses trabajando y ya se ve que va floreciendo la comunidad donde yo tuve la dicha de celebrar la primera comunión y presentar hoy pues este ejemplo de lo que puede el apóstol seglar. El Día de los Inocentes tiene una bonita tradición allí en Antiguo Cuscatlán, la cual fue celebrada con todo esplendor. En Candelaria de Cuscatlán se celebraron también confirmaciones. En San Antonio Los Ranchos, la tradicional fiesta del maíz. Por tercera vez les he fallado, no pude ir, pero me sabrán perdonar porque comprendieron mis razones. Y generosos como son, me mandaron un bonito sombrero hecho de tuzas y adornado maíz, pero quien lo ve a primera vista parece como que fuera un bonito sombrero de junco. ¿Cómo han logrado manejar allá lo que se bota del maíz? Tuzas, pelo de maíz, olotes, todo es aprovechado en un arte que vale la pena acuerparlo. Yo los felicito, queridos habitantes de San Antonio Los Ranchos, por ese esfuerzo de superar la situación de pobreza y presentar un afán junto con ese obsequio. Recibí una carta muy bonita de la comunidad de Potonico, en la cual veo también un ejemplo digno de imitarse en otras comunidades, y es que han logrado independizar las celebraciones religiosas patronales de las celebraciones profanas. Fue la fiesta de la Inmaculada Concepción, que pudimos para que saliera solemnísima, y nos alegramos de que hemos podido ofrecer una verdadera fiesta religiosa que se ha separado de las profanaciones que antes tenía. También agradecen a YSAX por sus programas, y de manera especial yo les agradezco también que les agraden las reproducciones parciales de la homilía a lo largo de la semana, que se hacen a las 6:30 de la mañana, a las 11 del día y a las 5 de la tarde. De la comunidad de Santa Tecla también he recibido una carta muy animadora, de la cual me gusta mucho este pensamiento. En este contexto, que es una comunidad cristiana, en este contexto lo vemos a usted, Monseñor, y aquí lo requerimos, coordinando toda la fuerza recreadora
de nuestro compromiso de proclamar y realizar la liberación y la fraternidad cristianas. Es una captación muy buena del trabajo pastoral que debe mantenerse siempre en el ámbito cristiano sin olvidar sus compromisos de la tierra. He recibido cartas de varias comunidades, de organizaciones populares que les exigen incorporarse y les amenazan. Yo les repito que hay que comenzar por respetar la libertad del hombre y que a nadie se le puede obligar a tomar una opción si él libremente no la quiere tomar. También me mandan quejas de algunas personas que elaboran listas de subversivos, entre comillas, para luego decir que ellos son los culpables de quemas de cañales, asaltos, robos y asesinatos, y que esto pone en peligro a las personas que en esas hojas publicadas se mencionan. Y ellos dicen que ya saben quiénes son los que hacen esas hojas y que les suplican no poner en peligro a individuos que son inocentes y que a malas bromas. No se trata simplemente de bromas, sino de tendencias muy malas. No se trata simplemente de bromas, sino de tendencias muy malas. Quiero lamentar el destrozo que produjo una bomba colocada en la UCA, la Universidad Centroamericana. Dañó parte de la administración y la máquina computadora. Ojalá que no sean tan serios los demás daños, pero vemos aquí cómo la sin razón siempre usa la fuerza bruta. Las razones hay que combatirlas con razones. En Planes de Renderos, el Espíritu Santo ha estado haciendo maravillas esta semana. También encuentros conyugales, que hoy se encuentra de fiesta en el Día de la Sagrada Familia. Celebra esta noche a las 8 en la Iglesia del Carmen una misa y una convivencia. Y del encuentro juvenil del Seminario San José de la Montaña, no tengo que decirles, cuando a ellos principalmente los he tenido muy en mi mente durante toda esta reflexión. Les invito para que mañana a las 7 de la noche, vamos a anticipar un poco, mañana a las 7 de la noche aquí en Catedral, demos en la última misa del año y saludemos ya el nuevo año. Mañana aquí en Catedral a las 7 de la noche. Los que quieran un poco más tarde tendrán oportunidad en el Hospital de la Divina Providencia, donde celebraré a las 8 de la noche. Allá también, como declaro de cada mes, el 1 de enero a las 5 de la tarde, si Dios quiere, tendremos nuestra hora santa, que la consagramos también por la paz de nuestra patria. Levantando de esta iglesia particular nuestra mirada al mundo, el Papa mismo nos hace ver en su discurso de fin de año un panorama sobre la realidad del mundo. El Papa insistió en primer lugar en proclamar que defender los derechos inalienables de la persona y de las comunidades y los pueblos es un deber de la Iglesia. Esta misión, dijo el Papa, no es interferencia en los asuntos internos de los estados, sino un deber suyo desde el Evangelio. También hablando de la familia, el Papa afirmó que en todos sus contactos con responsables políticos, tanto en el Vaticano como durante sus viajes,
había insistido en la importancia de un apoyo concreto a la familia y aludió a la próxima reunión del sínodo que se va a dedicar precisamente a la familia. En el panorama mundial, el Papa se refirió a los rehenes norteamericanos en la embajada de Irán y calificó aquel acto como una violación de los incuestionables principios del derecho internacional. El Papa también sancionó como culpa los exorbitantes precios del petróleo de causar sufrimiento a los anónimos humildes de todos los países. La Iglesia considera su deber levantar su voz en defensa de los derechos humanos, dijo el Papa. Y hablando de los exorbitantes precios, que a su vez provocan costos de las cosas más elementales de la vida diaria y causan serias aflicciones a la familia y a la vida social. Refiriéndose al Medio Oriente, el Papa también habló de los inquietantes puntos de conflicto, de las oscuras y terribles conjuras terroristas de Italia y de otras partes, y pidió a los grupos guerrilleros que pongan fin a la violencia. Instó a la solidaridad internacional con las desdichadas caravanas de refugiados. Y a propósito de los refugiados, el Papa leyó una carta conmovedora de alguien que presenció muy cerca aquel espectáculo y dice: frente a nosotros había un campamento de 235,000 personas amontonadas unas sobre otras, desechos humanos, desnutridos, esqueléticas y en los límites de la existencia. No podemos describirle las escenas de deterioro y mutilación. Los niños con horribles llagas en cuyos ojos ya no había lágrimas. Y le pedían al Papa, por medio de esta persona testigo, que rogara por ellos. Y el Papa, después de leer esta carta en la plaza de San Pedro, dijo: esta es nuestra contestación, esperándola del pueblo precisamente. Como ustedes saben, el Papa en febrero hará un viaje a Filipinas precisamente para beatificar un santo de aquel país. Y también se refirió en Navidad el Papa a los derechos y a la dignidad del niño. El respeto al niño debe comenzar incluso antes de su nacimiento, desde el primer momento de su concepción. Y añadió que hoy nuestro corazón se concentran junto al recién nacido de Belén sobre cada niño, sobre cada muchacho, sobre cada nuevo hombre nacido de padres humanos, sobre aquel que debe nacer y sobre aquel que ya ha nacido. Pero debemos preguntarnos si continuará acumulándose sobre la cabeza de esta nueva generación de niños la amenaza de un exterminio común. Y condenó el Papa esa loca carrera de armamentos en los países del mundo. Y el Papa también nos ha dado el lema para el 1 de año. Quiere que el 1 de enero se celebre, como lo había dispuesto el Papa anterior, Pablo VI, el Día Mundial. Y como Pablo VI le va dando un lema a cada año. El lema del 1 de enero de 1980 es este: la verdad, fuerza de la paz. La verdad, fuerza de la paz. Y como un comentario de este o de esta gran idea, que no puede haber paz fuerte si no hay verdad que la sustente, yo quiero presentarles ya este panorama de que desde la Iglesia nuestra miramos hacia el país.
desde este pueblo electo de Dios hacia el pueblo general de El Salvador, y para que analicemos a la luz de ese principio del Papa si la verdad es la fuerza de la paz. ¿Dónde están las debilidades de nuestra paz? En la mentira, en las hipocresías, en las falsedades. Y así encontraremos hechos pecaminosos que son mentira, porque el pecado es la mentira. Y así también encontramos, gracias a Dios, hechos que significan verdad, todo aquello que construye es verdad, es la paz. Encontramos, gracias a Dios, hechos positivos en esta semana, caminos de paz. Primero, que se haya dado una ley para evitar el abuso de la libre expresión. Ya era tiempo que se desenmascararan tantos anónimos y asociaciones fantasmas que a la oscuridad de su anonimato ultrajan a personas e instituciones y fomentan el odio. Ya lo dijimos en una homilía por carta que nos llegó. Si de verdad se quería romper con el pasado, aquí estaba uno de esos hilos más peligrosos, que se pidiera cuenta a los medios de comunicación social quiénes son los responsables de tanta calumnia. Y la nueva ley reclama a los periódicos, radioperiódicos, televisión, etcétera, que no pueden publicar nada si no va calzado con firmas suficientes que identifiquen quién es el autor de un campo pagado y que no se quede impune. Continuamos con su programa Monseñor Romero y la misión del Evangelio. Es sábado 25 de febrero. Es víspera del primer domingo de la Cuaresma y todas las lecturas están orientadas, les decía, a hacer una introspección. Ayer les planteaba, yo sé que es difícil, pero les planteaba esta situación. Tenemos que dar el salto del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, darle vuelta a la tortilla, podemos llamar. La lectura de hoy es continuidad de la primera lectura ayer de Isaías 58, pero el Evangelio que vamos a leer ahora le da continuidad también a la actitud de aceptación o de rechazo a el Nuevo Testamento, a la nueva vida. Yo quisiera que tomáramos en consideración precisamente esta situación. No podemos continuar con esquemas del Antiguo Testamento porque no encajan con el Nuevo Testamento. Algunos no estarán de acuerdo, no tiene que estar usted de acuerdo conmigo, solo le invito a que escuche el planteamiento y después usted tome su decisión. Isaías 58 del 9 al 14, precisamente les dije era continuidad de lo que leímos ayer. Isaías 58 del 9 al 14 dice lo siguiente: así dice el Señor Dios, cuando destierres de ti la opresión, el gesto amenazador y la maledicencia, cuando partas tu pan con el hambriento y sacies el estómago del indigente, brillará tu luz en las tinieblas, tu oscuridad se volverá mediodía. El Señor te dará reposo permanente, en el desierto saciará tu hambre, hará fuertes tus huesos, serás un huerto bien regado, un manantial de aguas cuya vena nunca engaña. Reconstruirás viejas ruinas, levantarás sobre cimientos de antaño, te llamarán reparador de brechas, restaurador de casas en ruina. Si detienes tus pies el sábado
y no traficas en mi día santo, si llamas al sábado tu delicia y lo consagras a la gloria del Señor, si lo honras absteniéndote de viajes, de buscar tu interés, de tratar tus asuntos, entonces el Señor será tu delicia. Te asentaré sobre mis montañas, te alimentaré con la herencia de tu padre Jacob. Ha hablado la boca del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Recordemos lo que hablamos ayer. Ya no se trata de actos externos para que Dios voltee su mirada hacia nosotros. Ya no. Ahora estamos hablando de un nuevo sistema. Si tienes esclavos, libéralos. Si tienes sirvientes, trátalos bien, trátalos como tus personas. Si dejas de hacer las cosas por hipocresía, te irá bien. Isaías es el profeta de la salvación universal. Cuando estábamos en el tiempo del Adviento, hablamos bastante sobre el profeta Isaías. Como Isaías avisora que hay una salvación universal y que está llegando y que va a llegar. Y esa salvación universal empieza por cambiar las estructuras injustas. Monseñor Romero, en la primera parte, en los fragmentos de la homilía que ponemos en este canal, Monseñor Romero y la misión del Evangelio, de verdad, Monseñor Romero hace toda la conformación de un mensaje para que cambiemos las estructuras, para que no sigamos con la estructura del pasado. Eliminar la esclavitud, eliminar la opresión, darle dignidad a la persona. Esto es lo que quiere Dios, esto es el ayuno que Dios espera. Y yo, en este programa, secundo, porque hemos dicho que estamos haciendo el esfuerzo de saltar al Nuevo Testamento. La lectura de hoy del Evangelio está tomada de Lucas 5, del 27 al 32. Es un texto conocido, pero vamos a tratar de sacarle algunos matices para que sigamos creciendo. Lucas 5, del 27 al 32, dice lo siguiente. Al salir, vio a un recaudador de impuestos llamado Leví, sentado junto a la mesa de recaudación de los impuestos. Le dijo, sígueme. Dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Leví le ofreció un gran banquete en su casa. Había un gran número de recaudadores de impuestos y otras personas sentadas a la mesa con ellos. Los fariseos y letrados murmuraban y preguntaban a los discípulos, ¿cómo es que comen y beben con recaudadores de impuestos y pecadores? Jesús les replicó, no tienen necesidad de médico los que tienen buena salud, sino los enfermos. No vine a llamar a justos, sino a pecadores para que se arrepientan. Palabra del Señor, gloria y honor a ti, Señor Jesús. Vamos a tratar de distinguir desde el principio lo que es el Evangelio de Lucas. Lucas es reconocido como el Evangelio de la misericordia. El Evangelio de un Jesús que abre su corazón a toda la humanidad. Frente a una religión judía que mandaba cumplir los mandamientos y con cumplir los mandamientos estabas en relación con Dios, frente a una religión cumplidora, frente a una religión de aspectos físicos, recuerde, aspectos físicos para que Dios volteara su mirada hacia nosotros, frente a ese Dios se presenta una nueva persona llamada Jesús. Jesús no es sacerdote, no es sumo sacerdote, pero tiene una palabra que lo hace ser una persona de autoridad. Quiero que nos metamos en Lucas, vamos a hacer la referencia por supuesto de Marcos y de Mateo, pero quiero que nos metamos en Lucas. Fíjese la actitud, cómo lo presenta Jesús. Leví, le pone el nombre Leví, en Mateo lo llama Mateo, porque el escritor es Mateo, en Marcos lo llama Leví de Alfeo, pero en Lucas solo le llama Leví, sentado junto a la mesa
de recaudación de los impuestos. Jesús le dijo, sígueme. Quiero que veamos esta actitud porque es importante para usted y para mí. Leví, según Lucas, Mateo, según Mateo, y Leví de Alfeo, según Marcos, dejándolo todo, se levantó y lo siguió. Esto puede parecer algo muy fácil, muy sencillo. No lo es complicado. El recaudador de impuestos tenía un poder y tenía una riqueza asegurada. Claro que detrás tenía un gran desprestigio. Era insultado porque era un vendepatria. Pero Leví no le importa ni el poder que da el ser recaudador de impuestos, no le importa la riqueza que tenía amasada por ser recaudador de impuestos, porque no había límite. Si Roma decía cobrar 10, Leví podía cobrar 20 y a Roma le mandaba sus 10. Así era. Por eso era un vendepatria, era un traidor del pueblo de Israel. Pero a Leví no le importa nada de eso. Deja todo y sigue a Jesús. Lucas se mete en detalles como el siguiente. Leví le ofreció un gran banquete en su casa. Los otros evangelios no se meten en el tema del banquete. Ni Mateo ni Marcos hablan del banquete. Que Leví haya hecho un banquete. Ya se imaginan un evangelio de la misericordia. Cómo presenta a un Leví que, porque Jesús le dijo, ven y sígueme, hace una gran fiesta. ¿De quién se rodea Leví? Había ahí un gran número de recaudadores de impuestos y otras personas sentadas a la mesa con ellos. Claro que el gremio de Leví, el gremio de los recaudadores de impuestos publicanos, se sentía feliz, porque Jesús, que ya tiene una gran fama, estamos leyendo a Lucas 5, ya ha hecho varias cosas Jesús y ya tiene una fama. Jesús invitó a Leví que lo siga, hacen una gran fiesta y ahí viene la crítica. Eso es lo común con los otros evangelios. En Mateo capítulo 9, versículos del 9 al 13, mete una cuña, no solamente el nombre, porque le pone, en vez de Leví, le pone de una vez Mateo. Mire la cuña que pone Mateo en su evangelio. Vayan a aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificios. No vine a llamar justos sino a pecadores. Fíjese que es importante porque Mateo es un evangelio escrito para los judíos que se están convirtiendo al cristianismo. Ellos entienden esta cita. Vayan a aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificios. Esto le está diciendo el profeta Joel. El día miércoles hablaba de esto. Rasguen su corazón, no las vestiduras. No solo se echen ceniza en la cabeza, no. Rasguen su corazón, conviértanse, cambien de actitud. Mateo mete esta figura de vayan a aprender lo que significa misericordia quiero y no sacrificio. Y misericordia es lo que hizo Jesús. En Marcos capítulo 2, versículos del 13 al 17, les decía que usa el nombre de Leví, de Alfeo. Es que tenemos que ver también la figura, ¿verdad? Marcos es un evangelio que está escrito para los paganos, para paganos en general. Y por eso tiene que explicar que Leví es de Alfeo, no es de las grandes familias, es de Alfeo. Y aquí también Marcos mete a los letrados que le reclaman, los letrados del partido fariseo. Le llama partido a los fariseos. No solo son un grupo religioso, no, le llama también del partido. Nosotros vamos a tener que hacer muchas cosas en esta cuaresma. Quizás estas referencias, vamos a los correlativos, los evangelios en la sinopsis, porque nos va a dar pie a muchos elementos. Primero, sepamos que hoy ponemos de cabeza de líder al evangelio de Lucas. Ayer habíamos puesto de líder al evangelio de Mateo.
Así va la iglesia poniendo las lecturas en forma temática. Sentemos hoy el precedente. El vino nuevo que decíamos ayer, que de hecho se echa en odres nuevos, porque el vino se fermenta, se ensancha, y el vino nuevo todavía se ensancha. Es que los odres son recipientes de cuero. Y el cuero, cuando llega el vino y el vino se va fermentando, se va añejando y se va haciendo más grande la tinaja, el odre cede porque está nuevo. Pero si usted echa vino nuevo en odre viejo, el odre viejo ya está estirado. Y por eso el odre viejo no aguanta el vino nuevo. Porque si el vino nuevo empieza a fermentarse y a hacerse más grande, rompe el odre, se pierde el odre y se pierde el vino. El odre viejo sí está preparado para recibir el vino viejo. Ya el vino viejo no va a seguir creciendo, pero el vino nuevo sí. Esta figura es importante porque estamos hablando de un paso del Antiguo Testamento, llamémoslo por ahora del Viejo Testamento, estamos dando paso al Nuevo Testamento. Esto no lo comprenden los fariseos, los letrados, no lo entienden. No lo entienden. Necesitan, de verdad necesitan de un corazón y una mente nueva. Eso no es fácil. Por eso creo que para usted y para mí va a ser importante medir nuestro cambio de vida si estamos dejando el Antiguo Testamento y estamos llegando al Nuevo Testamento. Leví de Alfeo o Mateo lo entendió muy bien, por eso dejó todo. Y se constituye Mateo o Leví en un ejemplo para usted y para mí. Dejó todo. Usted y yo podemos dejar todo. Dejar todo significa todo. Dejar todo significa dejar lo antiguo. Eso antiguo que nos ata. Ese Antiguo Testamento que me hace a mí darle el mismo valor al Nuevo Testamento que al Antiguo Testamento. No puede ser. Démosle todo el valor al Nuevo Testamento. Porque en el Nuevo Testamento está Jesús. En el Antiguo Testamento solamente está el anuncio que viene un tal Jesús. Demos ese paso. Nos va a ir muy bien. Bendiciones para todos y para todas.